Bienvenidos a un nuevo video. Hoy día vamos a hablar de salmonela, pero lo vamos a hacer de una manera distinta, como lo suele hacer Sketchy Oficio, muy conocido ya en Estados Unidos. Y lo que hacen básicamente es usar imágenes para recordar aquellos conceptos difíciles, ¿no? He tratado de orientarme más o menos en los exámenes del ENAM, ENAR, MIR o incluso los STEPS, ¿no? Y la idea es hacer una serie de videos de este tipo, pero de manera gratuita, ya que la mayoría de Sketchy o edificios son de paga. Entonces vamos a comenzar. Entonces aquí tenemos en primer lugar la imagen general, que es lo que vamos a explicar, que nos va a ayudar a recordar los conceptos claves de esta enfermedad relacionada a la salmonela. Vamos a centrarnos más que todo en la parte de microbiología, los puntos importantes, y la parte de infectología. Entonces, el contexto que tenemos que recordar es el siguiente. Una gallina viajera acude a un restaurante para comer un salmón. Dicho salmón lo van a preparar unos chefs, mientras hay otros clientes a la espera para entrar. Aquí lo vemos. Entonces, comencemos con este palacio. Entonces, primero imaginémonos al salmón y esta tiene una forma un poco rectangular. Entonces, eso nos hace recordar que es un bacilo, es color rosado, entonces según la tinción de gran correspondería a un gran negativo. Vemos que está sobre un plato, entonces esto nos hace recordar que posee una cápsula de polisacárido, que sería el antígeno B. Ya veremos esto posteriormente, que es importante en la parte de prevención. Luego veamos esta imagen, hay como leche derramada, ¿no?, que nos está conteniendo, nos hace recordar que no es fermentador de lactosa. Adicionalmente vemos unos limones, entonces pensemos en ácido, entonces ¿qué es esta salmonella? Es lábil el ácido. Vemos que está sobre una mesa con muchas patas, entonces más o menos nos quiere decir que para sostener o para que este patógeno cause enfermedad necesita una dosis infecciosa elevada. Y en sí es porque, ya que es lábil el ácido, al ácido gástrico principalmente, entonces se necesitará mayores cantidades de patógenos para producir enfermedad. Bien, ahora veamos esto que produce este como humo negro, entonces pensemos en sulfuro de hidrógeno, ¿no? Entonces, no sé, una idea de que parece un 2, una S, entonces puede recordar que es sulfuro de hidrógeno y que en medio TSI cambia su aspecto a color negruzco. Ya lo vamos a ver después como ejemplo en una imagen. Luego sigamos, volvamos a la mesa, entonces imaginemos que tiene unas rueditas. Estas ruedas nos puede recordar que es móvil y es porque en realidad esta salmonela posee flagelos. Y aquí vemos una placa debajo de la mesa, entonces nos hace recordar que principalmente al momento de llegar al cuerpo humano tiene predisposición por el hilo distal y va a llegar principalmente a las placas de Peyer. Y aquí está lo que mencioné en un inicio, que la salmonela en medio TCI cambia su aspecto a color negruzco, ¿no? Como sería la parte de aquí. Y aquí también lo que mencioné, que la salmonela bajo el microscopio se pueden evidenciar sus flagelos. Muy bien, acá vemos un gato como que no sé comer el pescado, entonces nos hace recordar que son catalasa positivo. Entonces, cuando pensemos en salmonela, hay distintos serotipos en realidad. Básicamente se van a dividir en dos grupos porque solo va a producir dos enfermedades principalmente. Uno es de aquí a la izquierda, la salmonelosis, que puede estar producido, por ejemplo, por Salmonella enteritidis, tifimurio, entre otras, ¿no? Y la otra enfermedad, segunda que produce, es la fiebre tifoidea, producido por Salmonella tifi y Salmonella paratife. Estos dos nomás. Son las dos cosas que debemos recordar. Entonces, como hemos visto, acá estaba la salmonelosis y aquí, más que todo sus reservorios pueden ser los humanos, ¿sí? Pero también están incluidos otros animales, ¿no? Como los reptiles, las aves y algunos productos animales como los huevos, ¿no? Como vemos aquí, la fila de espera al restaurante serían los que también pertenecen a esta parte de reservorio.
En cambio, en la fiebre tifoidea, en esta enfermedad, el único reservorio van a ser los humanos. Solo vemos aquí en la parte derecha que solo van a estar humanos, ¿no? Ya, entonces aquí sigamos imaginando el restaurante, entonces va a haber como tres chefs. Y clásicamente se dice que en la salmonela, si es que no se trata, clásicamente se describe los síntomas en 3 semanas, ¿no? Tres chefs. Entonces, la primera semana va a corresponder a este chef de aquí. Y vemos que está con un termómetro en la boca, nos hace recordar que una de las características es el ascenso de la fiebre. Otro dato también adicional importante es que puede cursar con diarrea o con constipación en la primera semana. En la segunda semana puede aparecer lo que se llama la rociola tífica. Y entonces veamos que esta chef está con un mandil punteado color rojo, ¿no? Y adicionalmente vemos que está cortando como un corazón. Nos hace recordar que hay una bradicardia relativa a lo que llamamos el signo de Fayette. Es cuando el paciente tiene temperatura, tiene fiebre, entonces recordemos que por cada grado centígrado debería aumentar la frecuencia cardíaca aproximadamente en 10 latidos por minuto, pero esto no sucede con salmonella, entonces en realidad lo que sucede es bradicardia, en vez de que haya una taquicardia por cada grado centígrado extra, hay una bradicardia. Obviamente, eso no está solamente en salmonella, también está en otras enfermedades, pero aquí lo ponemos también, ¿no? Aquí ponemos lo que es este exantema que sale, ¿no? Por salmonella. Y vemos algunos puntitos, ¿no? La rosula tífica, que se pueden evidenciar ahí. Muy bien, entonces tenemos aquí el tercer chef, en realidad que es la tercera semana, donde están las complicaciones generalmente, ¿no? La perforación o la hemorragia intestinal, ¿no? Podríamos recordarnos que como que el chef de lado le ha sacado el corazón y ya se ha quedado un hueco, que es la perforación, y esta sangre nos recuerda a hemorragia intestinal. Complicaciones muy raras vistas en la clínica. Otra cosa muy importante, súper preguntado, es que, mira, veamos acá estaba el pescado, salmón, entonces vemos que su cabeza está en huesitos, ¿no? Entonces nos hace recordar rápidamente que los niños con enfermedad de células falciformes, salmonella es la causa más frecuente de osteomielitis, porque en sí, recordemos que la causa más frecuente de osteomielitis es el estafilococo aureus, pero en personas con enfermedades de células falciformes, la causa más frecuente va a ser salmonella. Muy bien, ahora pasemos a la parte de diagnóstico. Entonces, en el diagnóstico, uno de los exámenes más importantes es el hemocultivo, ¿no? Pero imaginemos primero este estante. Este estante tiene 3 niveles. El primer nivel de aquí arriba, en el medio el segundo, el tercero. Ya, esos más que todo los relacionamos a las semanas. El primer estante, primera semana, luego segunda semana, luego tercera semana. Entonces, recordemos un frasco color rojo, entonces nos hace recordar que el hemocultivo es positivo en el 90% de los casos en la primera semana. En las demás semanas también puede ser positivo, pero en menos porcentaje. También característico, recordemos otro frasco color café, nos hace recordar que el coprocultivo tiene mayor rendimiento en la tercera semana, ¿no? También algunos autores mencionan que puede estar en la segunda. Otra característica importante es que el mielocultivo es el más sensible durante todas las semanas, ¿no? Ahí vemos como un frasco de miel en todos los stats. Bien, entonces para recordar el tratamiento, imaginémonos que al lado de este plato de salmón hay un florero y nos hace recordar que el tratamiento principal de la fiebre tifoidea son las fluoroquinolonas. Si es que otras alternativas serían la ceftriaxona o la citromicina, ¿no? Por ejemplo, en niños que por razones farmacológicas no se puede usar, ¿no? Las fluoroquinolonas en niños. Acá en el lado izquierdo estábamos hablando de la salmonelosis, ¿no? En el lado derecho estábamos hablando del tratamiento de la fiebre tifoidea, fluoroquinolonas, ¿no? Como el ciprofloxacin. Ahora, en el lado izquierdo vamos a hablar del tratamiento de la salmonelosis, y el cual nos dice que no está indicado rutinariamente, ¿no? Vemos como acá a la gallina, ¿no? Se le dio como que está excretando las pastillas, ¿no? Como que está rechazando las pastillas. Entonces, no indicado rutinariamente, ya que principalmente el tratamiento con antibióticos prolonga la excreción fecal del patógeno, ¿no? Por eso que solo en ciertos casos
muy especiales se trata lo que es la salmonelosis. Y bien, otro concepto importante que se pregunta en salmonela es qué es un portador crónico. Entonces, imaginémonos que hay un calendario al fondo y que está, está al lado de una imagen de una vesícula, ¿no? Entonces, el portador crónico, bueno, generalmente se da de manera crónica en la vesícula y, ¿y cómo se detecta esto? ¿O cómo se define? Es cuando hay excreción del microorganismo en orina y o heces por más de 12 meses, ¿no? Y como lo mencioné en un inicio, esta salmonela tiene cápsula, es el polisacárido B. Entonces, vemos como el chef está inyectando, ¿no? Como está inyectando una vacuna. Entonces, nos hace recordar que la prevención es como, tiene una cierta vacuna, vía intramuscular. Bueno, al menos en Perú esto no hay, no está en el calendario de vacunación normal. Pero en otros países sí. Hay otras vacunas, pero este sería el más importante para recordar. Y finalmente, vemos acá la gallina que está con una mochila. Nos hace recordar que la salmonelosis es una causa relativamente frecuente de diarrea del viajero. Muy bien, aquí tenemos la imagen final de todo lo que hemos hablado. Espero que les haya gustado el video. La idea es hacer más videos como estos, ya sea de farmacología, microbiología y de manera gratuita para todos. Eso sería todo y gracias.